Espero que todos estén bien. Hoy vamos a dar continuación a la clase anterior. El tema que habíamos iniciado es el de Ley de Conservación de la Energía y hoy continuaremos con ello. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto el concepto de energía y vimos que el concepto de energía no se puede dar de manera genérica, sino que hay que ponerle nombre y apellido. Y además ese concepto debe venir acompañado de una fórmula para poder calcular la energía y además debe venir algún procedimiento mediante el cual esa cantidad llamada energía se pueda medir. Habíamos visto eso. Y que había que estar muy alerta contra los charlatanes que utilizan palabras, vocabulario científico para enmascarar y darle, o sea, para enmascarar que son unos charlatanes y darle una connotación científica, cuando en realidad no tiene nada que ver con la ciencia, aun cuando utilicen el mismo vocabulario y utilicen palabras propias de la ciencia. Habíamos visto, además, de que la energía no es la capacidad de los sistemas de hacer trabajo, ¿verdad? Recordamos que la energía pierde esa capacidad de realizar trabajo, o sea, los sistemas pierden esa capacidad de transferir la energía en la forma trabajo. Entonces, esa energía que se degradó, esa energía que ya perdió esa capacidad de transferirse en forma de trabajo, pues ¿cómo le vamos a llamar? ¿La dejaremos de llamar energía? Si la dejamos de llamar energía, quiere decir que la energía se está perdiendo y que la ley de conservación de la energía no es verdadera, lo cual contradice los hechos experimentales. Por lo tanto, si toda la experimentación que se ha hecho hasta hoy en día han demostrado que la ley de conservación de la energía es verídica, es cierta en todas las circunstancias posibles, entonces hay que llegar a la conclusión de que toda la energía no tiene la capacidad de transferirse en forma de trabajo y que la energía que estamos perdiendo, aquella por la que tenemos que velar, es precisamente por aquella parte de la energía que aún conserva su capacidad para transferirse en forma de trabajo. Y también habíamos visto que el trabajo no es energía, sino es una forma que tiene la energía para transferirse de un sistema a otro o bien entre partes diferentes de un mismo sistema. También tocamos el tema de qué cosa era el calor, que es el otro mecanismo del cual dispone la energía para poderse transferir, y que la diferencia entre trabajo y calor es que el trabajo es una forma macroscópica y ordenada de transferirse la energía, mientras que el calor es una forma desordenada y microscópica de transferirse esa energía. Entonces, y también vimos que el vocablo calor y el vocablo trabajo se podía ocupar para hacer referencia a la cantidad de energía que se transfiere a través de uno o de otro mecanismo. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de ley de conservación de la energía, que la ley de conservación al fin de cuentas nos dice que la energía no se crea, no se destruye, simplemente se transforma de unas formas de su existencia a otras formas de su existencia. O sea, si una de las formas de energía disminuye, quiere decir que en ese lugar o en alguna otra parte está aumentando la energía en alguna otra de sus formas, pero el valor global de ese valor de energía siempre es constante. Y también habíamos visto que esa conservación de esa cantidad llamada energía se derivaba de la propiedad de simetría del espacio-tiempo, de que el tiempo es homogéneo. Vimos todas esas cosas, pero además vimos la relación que existe entre el trabajo y
la variación de energía cinética. Habíamos visto que el trabajo, que lo habíamos definido como la integral de línea que va desde el punto 1 al punto 2 del espacio, del producto escalar de la fuerza total que actúa sobre el cuerpo por el diferencial de su desplazamiento. ¿De acuerdo? Y calculamos que eso era igual a la variación de la energía cinética, donde definimos como energía cinética a la cantidad igual a 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Así habíamos definido a esa cantidad que llamamos energía cinética. O sea, nosotros llegamos a esta cantidad de aquí y a esa cantidad le llamamos energía cinética. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora un tipo particular de fuerza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Pero vamos a ver que hay algunos tipos de fuerza que tienen cierta particularidad y por esa particularidad se le va a poner cierto nombre. ¿De acuerdo? Esto lo habíamos visto ayer. Entonces, vamos a ver lo siguiente ahora. Voy a borrar para que tener todo el pizarrón a nuestra disposición. Voy a borrar incluso el tema para que no quede mucho espacio libre. Entonces, ¿qué tenemos? Resulta, voy a escribir este integral así, pero recuerden que el trabajo es un integral de línea. Entonces le voy a poner una L y voy a poner un L sub 1 aquí, que ya verán a qué se refiere ese L sub 1. Ya les voy a explicar y van a entender. De la fuerza por el diferencial de su cambio de posición de esa partícula. Y recuerden que eso, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿verdad? Y voy a poner aquí, vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí desde 1 hasta 2, o sea, del punto 1 al punto 2 del espacio. Pero voy a poner aquí abajo que eso se está desarrollando por la trayectoria L sub 1, o sea, por la línea L sub 1. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a llamar el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula por la trayectoria, o sea, desde 1 hasta 2, por la trayectoria L sub 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Pues bien, el trabajo depende de por qué camino yo vaya desde 1 hasta 2. O sea, yo tengo esta trayectoria. El cuerpo inicialmente está aquí en el punto 1, digamos, y luego está en el punto 2. Y a esto le voy a llamar L sub 1 a esa línea, a esa trayectoria. Si yo hallo el trabajo realizado por esta fuerza sobre el cuerpo y lo hallo siguiendo esta trayectoria, voy a tener un resultado. Pero si lo hago por esta otra, digamos que aquí seguí esta trayectoria y aquí seguí esta otra trayectoria.
que le voy a llamar L sub 2. Entonces voy a llamarle el trabajo por la trayectoria, o sea, desde 1 hasta 2, siguiendo la trayectoria L sub 2, va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2, pero siguiendo la trayectoria 2 de la fuerza multiplicada escalarmente por el diferencial de cambio de posición. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? En general, estos dos trabajos son diferentes. En general, esos dos trabajos son diferentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo depende, el valor de ese trabajo que se realiza sobre la partícula por la fuerza dada, depende por cuál trayectoria yo me fui. Y según sea la trayectoria que se haya elegido, así será el valor de ese trabajo. ¿Estamos? Eso es en general. Pero sucede que hay ocasiones que se va a cumplir la igualdad. Hay ocasiones en que la igualdad se cumple. En ocasiones, en general no se cumple, pero hay ocasiones en que sí se cumple. O sea, que se cumple que cualquiera que sea la trayectoria que sigue el cuerpo, el trabajo va a ser el mismo. O sea, el trabajo va a depender solamente de la posición inicial que tenga el cuerpo y su posición final que tenga el cuerpo en el espacio. No va a depender el camino que seguí para ir de una posición a la otra. Y ya les digo, en general, el trabajo depende de la trayectoria, pero hay ocasiones que sucede que el trabajo no depende de la trayectoria. Si eso llegara a ser así, eso quiere decir que la fuerza que está actuando, o sea, para este caso, quiere decir que la fuerza que está actuando se le va a llamar fuerza conservativa y le voy a poner una letra C encima para indicar que estamos hablando de una fuerza conservativa. Entonces, si esto sucede, si esta igualdad se cumple, que quiere decir lo mismo que el trabajo no depende del camino seguido para ir del punto 1 al punto 2 del espacio, si eso sucede, entonces quiere decir que la fuerza o las fuerzas que realizaron el trabajo son conservativas. Entonces ya podemos definir qué cosa es una fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas son aquellas que realizan un trabajo que no va a depender de la trayectoria que sigue el cuerpo para ir del punto 1 al punto 2 del espacio. ¿Se entiende bien el concepto? Ahora, eso se puede decir también de otra manera. O sea, hemos definido el concepto de fuerza conservativa diciendo que las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo correspondiente no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo para ir de un punto a otro del espacio. O sea, el trabajo de la fuerza conservativa va a depender solamente de la posición inicial que tenga el cuerpo y de su posición final. ¿De acuerdo? Lo definimos así, pero tenemos otra forma de definirlo también, que son equivalentes.
son equivalentes. Entonces, voy a borrar. Bueno, esto vamos a dejar el esquema. El esquema vamos a dejar. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que si yo recorriera todo este trayecto, o sea, llegara de 1 a 2 y me regresara al punto 1, yendo de 2 a 1, yo obtendría una trayectoria cerrada. Porque estoy partiendo de 1, llegué a 2 y me regresé por otro camino y me regresé nuevamente a 1. Es una trayectoria cerrada. Entonces, la integral de línea por una trayectoria cerrada se simboliza así. O simplemente el círculo. Escribimos el círculo y ponemos simplemente L, porque estamos hablando de una sola trayectoria que se cierra en el punto 1 y que aquí esa trayectoria se dividió en dos partes, de 1 a 2 y de 2 a 1 nuevamente. ¿Estamos? Pero es una trayectoria cerrada. Entonces, resulta que si la fuerza es conservativa, sucederá que la integral, esta que tenemos aquí, que sería el trabajo realizado en esa trayectoria cerrada. O sea, sería el trabajo realizado para ir de 1 a 2 y de 2 nuevamente a 1. Va a ser igual a 0. Eso es muy fácil de demostrar, porque cuando uno va en esta dirección de 1 a 2, la integral esa tiene un signo. Pero si voy de 2 a 1, por este mismo caminito que fui de 1 a 2, o sea, regresándome por el mismo camino, el valor del trabajo es el mismo, pero el signo es contrario. O sea, si el trabajo realizado de 1 a 2 es positivo, el trabajo realizado de 2 a 1 por esa misma línea sería negativo y con el mismo valor numérico. ¿Se entiende? Entonces, si eso es así, la trayectoria completa, fíjense, la trayectoria completa yo la puedo componer de esta forma, o sea, desde 1 hasta 2 por la trayectoria 1 más desde 2 hasta 1, pero siguiendo la trayectoria 2. ¿Cierto? Ahora bien, resulta que eso va a ser igual aquí a la integral desde 1 hasta 2 por la trayectoria 1 de ese producto escalar menos, recuerden que el camino de 2 a 1 tiene signo contrario que si voy de 1 a 2. Porque aquí el signo positivo de integración yo lo tomé así, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, de 2 a 1 es positivo, pero de 1 a 2 es negativo. Y entonces pongo desde 1 hasta 2 por L sub 2 de esta cantidad. ¿Pero a cuánto va a ser igual a eso?
Recuerden que partimos del primer supuesto. Partimos de que el trabajo, en este caso, no depende de la trayectoria. Da lo mismo ir de 1 a 2 por arriba que ir de 1 a 2 por la trayectoria de abajo. Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales. Y como se están restando, esto da como resultado 0. Entonces, por eso les decía que podemos definir el concepto de fuerza conservativa de dos formas. De la primera forma que vimos o de esta segunda forma. O sea, podemos decir, las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo no depende de la trayectoria seguida para ir de un punto a otro del espacio, o también lo podemos decir que las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo correspondiente por una trayectoria circular, o sea, por una trayectoria cerrada, es igual a 0. Son dos formas equivalentes de definir qué cosa es una fuerza conservativa. ¿Estamos? ¿Hasta aquí se entiende claramente? Perfecto. Entonces, continuamos. Y para continuar, como ya no nos cabe nada más en el pizarrón, vamos a tener que borrar. Entonces, vamos a escribir nuevamente nuestra definición de trabajo. Vamos a suponer que todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, en este caso, van a ser conservativas. O sea, vamos a suponer el caso particular en que las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo y realizan el trabajo son conservativas. Ahora, ya vimos que para este caso en que las fuerzas son conservativas, el trabajo solo depende ¿de qué? De la posición inicial y de la posición final. ¿Comprenden? Solo de eso depende. Y por tanto vamos a definir cierta función que depende de la posición que tenga el cuerpo en el espacio. O sea, el valor de esa función depende del punto del espacio donde estemos. O sea, es una función, a lo que se le llama un campo escalar. Un campo escalar es una función que para cada punto del espacio va a tener un valor escalar. Entonces, en el punto 1, esa función va a tener un valor determinado. Y voy a definir esa función como E sub P. Y va a depender de X, Y y Z. O sea, va a depender de las coordenadas en ese espacio. ¿Y de qué más va a depender? Ese es en el punto 1, en el punto 2, perdón. En el punto 2. O mejor vamos a definirlo así. Punto 1, que es el punto primero donde está el cuerpo. Así lo voy a definir. Menos esa misma función, pero en el punto 2. O sea, lo que es lo mismo. Aquí vamos a poner 1, 1, 1. Eso quiere decir que es la función evaluada en el punto 1, cuyas coordenadas son X supra 1, Y supra 1 y Z supra 1. Y aquí tenemos lo mismo, pero en el punto Y con coordenadas X supra 2, Y supra 2 y Z supra 2. ¿Por qué podemos escribir eso? Porque ya sabemos que el trabajo no depende de la trayectoria. Solamente depende del valor que tenga esta función en el punto 1 y el valor que tenga esta función evaluada en las coordenadas correspondientes al punto 2. ¿Estamos? Entonces, pero esto de aquí
Es lo mismo que escribir lo siguiente. Esto de aquí es lo mismo que escribir lo siguiente. Integral desde 1 hasta 2 con signo menos de este diferencial. O sea, si ustedes hallan con un signo menos la integral de esto que tienen aquí, les va a dar esto que tienen acá. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo, fíjense, yo puedo igualar esto a menos esto. Porque esta integral es igual a esta. Y se diferencia por lo que está dentro del símbolo. Por lo tanto, eso quiere decir que el valor del producto escalar de la fuerza conservativa por el diferencial de R, ¿a quién va a ser igual? A menos el diferencial de esta función. ¿Ven? Todo eso que hemos hecho es considerando que las fuerzas que están actuando y haciendo el trabajo son conservativas. Tenemos esto. Pues bien, a esa función, a esta función, que depende solo de la coordenada, se le llama energía potencial. Esa es la energía potencial. Entonces ya vemos que el trabajo realizado sobre un cuerpo por las fuerzas conservativas es igual a la variación de energía potencial con signo menos. Mírenlo aquí. Y para diferenciar el trabajo de las fuerzas no conservativas de aquellos trabajos que realizan las no conservativas, vamos a poner aquí una C. Una letra C. Esa es la simbología nuestra. Puede ser que ustedes encuentren libros donde haya otra simbología. Esa es la que utilizo yo porque es la que me gusta, la que me viene a la mente. Entonces, el trabajo de las fuerzas conservativas y solo el trabajo de las fuerzas conservativas va a ser igual a la variación de la energía potencial con signo menos. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Ok, entonces damos un pasito más adelante. Veamos. Ya tenemos dos cosas que se las voy a resumir. Ya esto lo tiene. Voy a borrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto en cuanto a la relación trabajo y energía? Hemos visto lo siguiente, que el trabajo realizado por el total de las fuerzas, o sea, por la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, ¿a quién va a ser igual? A la variación de energía cinética. Ahora bien, el trabajo de las fuerzas conservativas, ¿a quién es igual? A la variación de la energía potencial con signo menos.
Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Guárdenlo bien en memoria, porque ese resultado es muy importante y les va a permitir resolver muchísimos problemas que ya estaremos tratando más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya hemos visto a qué es igual el trabajo de la fuerza total que está aplicada sobre el cuerpo. Pero ¿qué otra cosa hemos visto también? Hemos visto a qué es igual el trabajo realizado por esas fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora lo que vamos a hallar es el trabajo realizado por la fuerza total, que tiene que dar esto, pero esa fuerza total va a ser la suma de las fuerzas conservativas más aquellas fuerzas que no son conservativas. O sea, vamos a hallar lo siguiente. Desde 1 hasta 2 de la fuerza total, pero la fuerza total hemos dicho que es la suma de aquellas fuerzas conservativas que estamos simbolizando con F y arriba una letra C, o sea, un supraíndice, más las fuerzas que no son conservativas, que le vamos a poner una N y una C de no conservativas. Y todo ello multiplicado escalarmente por el diferencial de desplazamiento. Pero del cálculo integral sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Por tanto, todo esto es igual. Voy a escribir, vamos a ver dónde escribo esto y que me quepa. Vamos a escribirlo aquí a ver si nos cabe. Entonces sería la integral de 1 hasta 2 del producto escalar de las fuerzas conservativas, o sea, de la resultante de las fuerzas conservativas, por dr, más la integral desde 1 hasta 2 de la resultante del producto escalar de la resultante de las fuerzas no conservativas por dr. Ahora noten bien esa expresión porque se nos aparece algo curioso y es lo siguiente. Esta integral de aquí, ¿quién es? Esa es el trabajo de la fuerza conservativa, ¿cierto? ¿Y esto de aquí quién sería entonces? Pues el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Entonces, observen bien lo que obtuvimos, porque vamos a borrar. O sea, voy a escribir a lo que hemos llegado, lo voy a escribir aquí. Llegamos que el trabajo total va a ser igual aquí al trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de las fuerzas no conservativas. A eso es a lo que llegamos. Llegamos a eso. ¿Estamos? Pero todavía no hemos terminado. Vamos a seguir. Y para ello tengo que borrar la pizarra. Y nos vamos a quedar con lo que está dentro del recuadro, que al fin de cuentas es al resultado que llegamos.
Entonces, veamos esto de aquí, que es el trabajo de la fuerza total, era igual o es igual a la variación de la energía cinética. Lo escribimos. Igual. Pero el trabajo de la fuerza conservativa, ¿a quién es igual? Ok, efectivamente. A la diferencia de la energía potencial con signo menos. O sea, es igual a E sub P2 menos E sub P1 más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Salvo este término del trabajo de las fuerzas no conservativas, vamos a pasar para el miembro izquierdo de esa igualdad los otros dos términos. ¿Y qué me queda? Me queda lo siguiente. Energía cinética 2 más, este tiene signo menos, pasa como más. Energía potencial 2. Y voy a poner esto entre paréntesis porque me conviene para que se visualice bien a dónde vamos a llegar. Ahora viene signo menos, porque este tiene signo menos y este otro también. Por lo tanto, pongo otro paréntesis y dentro me queda más. Me queda energía cinética 1 más energía potencial 1. Y cierro el paréntesis. Y todo eso es igual ¿a quién? Al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, ¿saben cómo le voy a llamar a esta suma? Energía mecánica 2. Y a esta otra suma le voy a llamar energía mecánica 1. Por tanto, la energía mecánica la estoy definiendo como la suma de la energía cinética más la energía potencial. O sea, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a escribir ya lo que tenemos hasta ahorita. ¿Ok? Vamos a resumirlo. Lo voy a resumir. Tenemos el trabajo realizado por la fuerza total sobre el cuerpo es igual a la variación de energía cinética. Que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es igual a la variación de la energía potencial con signo menos. Y que el trabajo realizado por las fuerzas, o sea, por las resultantes de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica total, que es la suma de la energía cinética más la potencial. Entonces, vamos a encerrar esto en un recuadro, porque es de suma importancia. No deben confundir. Fíjense que cada uno de los trabajos conduce a una variación de energía diferente. El trabajo de la fuerza total a la variación de energía cinética. El trabajo de la fuerza conservativa a la variación con signo menos de la energía potencial. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica total. ¿De acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente. Recuerden que teníamos la siguiente expresión, o sea, que el trabajo de la fuerza total era la suma del trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, hagamos uso de esas expresiones que tenemos ahí. Y tenemos que la energía cinética 2 menos la energía cinética 1 va a ser igual entonces a la energía potencial 1 menos la energía potencial 2. Y aquí solamente
voy a escribir el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué sucede si sobre el cuerpo no actúan fuerzas conservativas. O, lo que es lo mismo, que la resultante de las fuerzas conservativas, de las fuerzas no conservativas, perdón. O sea, supongamos el caso que la resultante de las fuerzas no conservativas que están actuando sobre el cuerpo sea igual a 0. ¿Estamos? Pero recuerden que habíamos definido el trabajo de las fuerzas no conservativas de la siguiente manera. Que esto era igual a la integral desde 1 hasta 2 del producto escalar de las resultantes, o sea, de las fuerzas resultantes de las fuerzas no conservativas, multiplicado escalarmente por el diferencial de desplazamiento. Ahora bien, si esto es 0, entonces esa integral es igual a 0. Lo que quiere decir que el trabajo realizado por una resultante de fuerzas no conservativas igual a 0 tiene que ser 0. Entonces, nos vamos aquí. Nos vamos a esta expresión que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es 0 para este caso particular, en que la resultante de las fuerzas no conservativas es 0. En ese caso, el trabajo realizado por esas fuerzas es 0. O sea que esto sería 0 y no conduce a esta otra igualdad. Ahora, agrupando convenientemente esos términos, ¿verdad? Podemos escribir esa misma ecuación de esta manera. Pero recuerden que esto, ¿quién era? Efectivamente, es la energía mecánica 2. ¿Y esto quién es? La energía mecánica 1. ¿Qué me está diciendo esa igualdad? Que la energía mecánica 1 y la energía mecánica 2 son iguales. O sea, cuando el cuerpo estaba en la posición 1 y luego cuando el cuerpo está en la posición 2, el valor de la energía mecánica es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando sobre un cuerpo o bien no actúan fuerzas de ningún tipo, o bien las que actúan son solamente conservativas, o sea, porque cuando decimos que la resultante de las fuerzas no conservativas es igual a 0, estamos diciendo que o bien no hay fuerzas ningunas actuando sobre el cuerpo, o bien las únicas que están actuando son conservativas. Entonces, para cualquiera de esos dos casos, resulta que la energía mecánica se conserva. O sea, la energía mecánica 1 va a ser igual a la energía mecánica 2. Y ya tenemos la ley de conservación de la energía mecánica. De manera que podemos decir que la energía mecánica se conserva si estamos en presencia de un sistema aislado, de un cuerpo aislado, de un cuerpo libre, que es el que no interacciona con ningún otro cuerpo y por tanto sobre él no actúan fuerzas ninguna. O bien, si tenemos un cuerpo que no está aislado o que interacciona con otros, pero esas fuerzas de interacción sean solamente de tipo conservativas. En cualquiera de esos
cualquiera de esas dos situaciones, la energía mecánica se va a conservar. ¿De acuerdo? Pero fíjense que estoy hablando de la energía mecánica, no estoy hablando de la energía de manera global. ¿Estamos? Por ejemplo, recuerden, el hombre primitivo, ¿cómo hacía para hacer fuego? Agarraba un palillo y lo hacía fricción entre ese palillo y otros dos, ¿verdad? Hasta lograr que la flama pues prendiera. Así tenemos que la energía mecánica se transformó en energía térmica. No olviden que la energía térmica, ¿verdad?, es la energía producto de la agitación de los componentes del sistema, o sea, de las moléculas y átomos que forman la sustancia. Cuando friccionamos dos cosas, la energía mecánica va a disminuir, pero a su vez la energía térmica va a aumentar. Tanta energía mecánica disminuye como tanta energía mecánica aumentó. O sea, si la energía mecánica disminuyó en 4 joules, pues la energía térmica tiene que haberse incrementado en 4 joules. Por la ley de conservación de la energía. No se crea ni se destruye, simplemente se transforma de una forma a otra. ¿De acuerdo? O sea, recuerden que la energía térmica es la energía que se deriva de la agitación, de la intensidad con que se mueven desordenadamente los átomos y moléculas en la sustancia. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Energía mecánica que porta el viento. Esa energía mecánica que porta el viento se transforma en energía mecánica de rotación de las paletas del aerogenerador. Pero en ese movimiento, los distintos mecanismos de ese aerogenerador friccionan entre sí y parte de la energía mecánica inicial que traía el viento y que se convirtió en energía mecánica de rotación de la paleta, se transfirió en forma de calor a las distintas partes que están en contacto en los mecanismos de ese aerogenerador. Y solo otra parte es la que se transforma en energía eléctrica, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué querríamos? Que toda la energía mecánica del viento se transformara en energía eléctrica, pero eso es imposible, porque los mecanismos friccionan entre sí, la fricción es una fuerza no conservativa, por lo tanto provocan una disminución de energía mecánica que se está transfiriendo en forma de calor y pasa a formar parte de la energía térmica contenida en las partes que estaban friccionando. ¿Se comprende? Entonces, eso tiene que estar muy claro. Y con ello vamos a poner punto final a la clase de hoy. Nos vamos a estar viendo en la siguiente clase. Les doy las gracias por la atención que me han prestado, los quiero y nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Gracias nuevamente.